Anteriormente, David huyó del palacio, esquivó lanzas, perdonó al rey Saúl y encontró refugio entre los olvidados del desierto. 2 veces tuvo en sus manos la oportunidad de acabar con su perseguidor, y 2 veces eligió la misericordia. Pero el precio de un corazón justo es alto, y su camino lo llevará al exilio, a la pérdida y al fuego. En esta secuela, la tragedia y el destino se entrelazan. Bienvenido a la parte 3, del exilio a la corona. Durante un tiempo breve, Israel respiró en paz. Saúl regresó a su palacio, desgastado por su propia culpa. David volvió al desierto, acompañado por sus hombres, agradeciendo a Dios por cada día de libertad. Pero la paz, como el rocío del amanecer, se evaporó demasiado pronto, porque aunque las lágrimas de Saúl habían sido sinceras, el demonio de los celos seguía vivo dentro de él. Las voces de la corte, los rumores, los temores de perder el trono, todo volvió a carcomer su mente, y una noche, al escuchar un soldado mencionar que David seguía reuniendo hombres, algo en el rey se quebró otra vez. «Preparad los caballos», bramó Saúl, golpeando la mesa. «David no tendrá descanso mientras yo viva». En los días siguientes, los mensajeros trajeron noticias inquietantes. El grupo de David, aquel ejército de fugitivos, había crecido. Ya no eran unos pocos, eran cientos, hombres fieles, disciplinados, que veían en David no solo un líder, sino al futuro rey de Israel. Mientras tanto, David se movía con sabiduría, recorría los valles, protegía a los pueblos indefensos, ahuyentaba a bandidos y saqueadores. Su nombre se esparcía como un viento noble entre los humildes, y allí donde Saúl había traído miedo, David traía esperanza. Una tarde, mientras descansaban cerca del desierto de Zif, un joven llegó corriendo. Estaba agotado, tembloroso. «Señor», jadeó, «los hombres de Zif han ido ante Saúl. ¿Le han dicho dónde estás? El rey viene con 3000 soldados». Los hombres de David se levantaron alarmados. El recuerdo de la última persecución aún ardía en sus mentes. Pero David, con calma, se puso de pie. «No temáis», dijo. «El Señor que me libró del gigante, me librará también de Saúl». Sin embargo, sabía que el peligro era real. Sabía que Saúl no se detendría hasta verlo muerto. Así que esa misma noche, David y unos pocos valientes descendieron sigilosamente hacia el campamento del rey. Las hogueras ardían como estrellas en la oscuridad. Los soldados dormían profundamente, y allí, en el centro del campamento, se encontraba Saúl, con su lanza clavada en la tierra junto a su cabeza. Abisai, uno de los más leales guerreros de David, susurró: «Dios te lo ha entregado otra vez. Solo dime la palabra, y atravesaré su corazón con un solo golpe». La luna iluminaba la lanza, la misma que una vez había volado hacia David dentro del palacio, la misma que ahora ofrecía una tentación peligrosa. David respiró hondo. «No», susurró, «nadie puede tocar al ungido del Señor y quedar sin culpa. Pero toma la lanza y la jarra de agua que tiene junto a su cabeza. Verá que estuvimos aquí y que perdonamos su vida. Otra vez». Los hombres obedecieron, y juntos, silenciosos como la noche, se retiraron sin despertar a nadie. Cuando se alejaron lo suficiente, David se volvió hacia el campamento y gritó: «Saúl, despierta, rey de Israel. Mira lo que tengo en mis manos». Saúl abrió los ojos aturdido, y vio la lanza que debería estar junto a él, ahora en manos de aquel a quien perseguía. Otra vez, la verdad lo golpeó. Otra vez, entendió que David no era su enemigo, pero esta vez, el corazón del rey ya estaba demasiado dañado para cambiar. Después del segundo encuentro con Saúl, el silencio cayó sobre el desierto. La lanza del rey, ahora en manos de David, brillaba bajo la luz de la luna como un símbolo de una verdad dolorosa. Saúl no descansaría. Aunque su corazón supiera que David era justo, su mente seguiría persiguiéndolo. David observó a sus hombres, aquellos que habían dejado familia, hogar y destino para seguirlo, y tomó una decisión amarga. «Si sigo en Israel», dijo, «tarde o temprano Saúl me encontrará. Es mejor que me refugie en tierra de filisteos». Sus hombres se miraron entre sí, sorprendidos. El recuerdo del gigante, el peso de la espada de Goliat, las risas de Gat, cómo regresar allí, pero confiaban en él más que en su propio juicio. Si David decía que era el camino, entonces lo seguirían incluso al corazón del enemigo. Así fue como, al amanecer, se dirigieron al territorio de Aquis, rey de Gat. Esta vez, David no llegó solo ni hambriento, llegó como líder de 600 hombres, no como fugitivo,
sino como comandante. El rey Aquis los recibió con suspicacia, pero también con interés. Sabía que Saúl perseguía a David. Sabía que el joven había ganado fama, poder y seguidores. «Si vienes en paz», dijo Aquis, «te daré un lugar para vivir, y quizás un lugar en mi ejército». David inclinó la cabeza, con la voz firme. «Vengo en paz, y no deseo vivir en tu ciudad real. Danos un lugar pequeño, donde no incomodemos a tus hombres». Aquis sonrió, complacido por la humildad aparente del joven. «Entonces tomaréis Ziklag», dijo, «un pueblo olvidado, un rincón de frontera, pero un refugio seguro». David y sus hombres se establecieron allí, construyeron hogares, levantaron hogueras, y por primera vez en mucho tiempo encontraron un fragmento de normalidad. Pero la paz nunca dura demasiado en la vida de un elegido, porque mientras los días pasaban, el rey Aquis comenzó a planear algo más grande, una ofensiva final contra Israel, y un día mandó llamar a David. El joven entró en la tienda del rey y lo encontró de pie sobre un mapa extendido. «David», dijo Aquis con una sonrisa, «prepárate, pronto marcharemos contra Saúl. Y tú marcharás conmigo». Las palabras se clavaron en el pecho de David como una espina ardiente. Pelear contra su propio pueblo, levantar la espada contra Israel, contra Saúl. En su alma comenzó una tormenta, porque sabía que lo que ocurriría en los próximos días marcaría el comienzo del fin. La noche anterior a la partida hacia la guerra, David no durmió. El campamento filisteo estaba lleno de ruido, herreros golpeando hierro, oficiales discutiendo estrategias, caballos inquietos por el olor de la sangre que se acercaba. Pero en la tienda de David, el silencio era absoluto. El joven se sentó junto al fuego, sus manos entrelazadas, su mirada perdida. Él, el ungido por el profeta Samuel, él, el defensor de Israel, estaba a punto de marchar con los filisteos para enfrentar al rey Saúl. ¿Era este realmente el camino o una trampa del destino? Sus hombres observaban en silencio. Sabían que David luchaba contra algo dentro de sí, mucho más grande que cualquier enemigo de carne y hueso. Al amanecer, partieron. El ejército filisteo avanzó como una marea oscura hacia el norte. Banderas negras ondeaban al viento. Las armaduras chocaban. El polvo de miles de pies se alzaba hasta el cielo. Y allí, entre ellos, marchaba David. Pero cuando llegaron al campamento central, un murmullo inquieto recorrió a los príncipes filisteos. «¿Qué hace aquí David?», espetaron. «Este es el mismo que mató a nuestro campeón. ¿Y si en medio de la batalla se vuelve contra nosotros?». Aquis defendió a David. «Él ha sido leal conmigo», aseguró. «Conmigo no ha encontrado falta alguna, pero los príncipes no cedieron. No marchará con nosotros», dictaminaron. «Debe regresar a Ziklag». Aquis llamó a David en privado, con una mezcla de vergüenza y pesar. «David», dijo, «sé que eres tan recto como un ángel de Dios, pero los príncipes no confían en ti. Regresa a Ziklag con tus hombres». David inclinó la cabeza, ocultando un suspiro de alivio. El Señor había intervenido. No tendría que derramar sangre israelita. Mientras él regresaba hacia Ziklag, lejos de allí, Saúl caminaba en la dirección opuesta, hacia la guerra y hacia la oscuridad. El rey había intentado consultar al Señor sobre la próxima batalla, pero Dios no respondió, ni por sueños, ni por profetas, ni por señales. Desesperado, Saúl cometió un acto prohibido. Buscó a una medium en Endor. Entró disfrazado en la noche. La anciana lo miró con miedo. «¿A quién quieres que invoque?». Saúl respondió con voz temblorosa. «A Samuel». La mujer retrocedió horrorizada cuando vio aparecer la sombra del profeta, y Saúl, arrodillado, escuchó la sentencia que destruiría su alma. «¿Por qué me molestas? Dios se ha apartado de ti. Mañana, tú y tus hijos estaréis conmigo». La medium gritó. Saúl cayó al suelo. El destino estaba sellado, y mientras el rey se derrumbaba, David cabalgaba hacia Ziklag, sin saber que se acercaba una tragedia que pondría a prueba su corazón como nunca antes. David y sus hombres cabalgaron 3 días de vuelta hacia Ziklag. El calor era implacable, pero sus corazones estaban ligeros. Habían sido librados de una batalla imposible. Pero cuando subieron la última colina, cuando las casas de Ziklag deberían haber aparecido ante sus ojos, vieron humo, columnas negras que se elevaban al cielo como manos de gigante. Un silencio inquietante envolvía el valle. «No», susurró David, espoleando su caballo. Los hombres aceleraron la marcha. Cuando llegaron a la ciudad, ya no quedaba ciudad. Ziklag ardía. Las puertas estaban destrozadas, las casas reducidas a cenizas, los animales muertos o robados. Y lo peor, no había un solo cuerpo. No porque la gente estuviera viva,
sino porque había sido llevada cautiva, las mujeres, los niños, las familias enteras, entre ellos las esposas de David, Ahinoam y Abigail. El silencio se quebró en un alarido colectivo. Los guerreros, agotados por días de camino, cayeron de rodillas. Sus voces se alzaron en un lamento desgarrador, un sonido que habría hecho temblar a cualquier rey. David también lloró hasta que no le quedaron fuerzas, y entonces sus hombres comenzaron a murmurar: «Todo esto es culpa de David. Si no hubiéramos ido con los filisteos, lo mataremos aquí mismo». David escuchó, sintió cómo el mundo se estrechaba a su alrededor. La espada de Goliat pesaba como una montaña en su espalda. El desierto parecía tragarse la esperanza. Por primera vez, el héroe que había derrotado a un gigante, que había perdonado a su rey, que había guiado a los olvidados, estaba verdaderamente solo. Entonces, mientras el viento agitaba el olor a ceniza y muerte, David se apartó del grupo, cayó al suelo y susurró: «Señor, dame fuerzas. No tengo más». En ese instante algo cambió. Como si el cielo respondiera a su clamor, su corazón se fortaleció. David se levantó, limpio de lágrimas, pero más firme que nunca. «Traedme el efod», ordenó, consultó al Señor, y la respuesta fue clara como un trueno: «Síguelos, los alcanzarás, y rescatarás a todos». David salió de la tienda con los ojos ardiendo como un hombre renacido. «A las armas», gritó, «los amalecitas han tomado lo nuestro, y vamos a recuperarlo todo». Sus hombres, al ver de nuevo la llama en su líder, dejaron caer las piedras con las que habían pensado matarlo. Se pusieron de pie, limpiaron sus lágrimas, y lo siguieron. El ejército de los caídos volvió a convertirse en ejército de esperanza. David alzó su espada hacia el cielo, y la persecución comenzó. Los cascos de los caballos golpeaban la tierra como tambores de guerra. David y sus hombres avanzaban con furia, siguiendo las huellas que los amalecitas habían dejado en su retirada. El desierto ardía, el sol quemaba, pero el corazón de cada guerrero era un fuego mayor. David cabalgaba al frente, su mirada fija en el horizonte. No veía dunas, no veía piedras, solo veía a su familia, su gente, y la promesa de Dios resonando en su pecho: «Los rescatarás a todos». Pero el camino era brutal. Tras horas de avance, cerca del arroyo de Besor, muchos hombres cayeron exhaustos. El dolor, el cansancio y el duelo los habían consumido. «No podemos más», dijeron. «David sigue sin nosotros». El joven líder miró sus rostros fatigados, sus cuerpos temblorosos. Sabía que no eran cobardes, solo estaban rotos. Asintió con comprensión. «Quedaos y guardad las provisiones», ordenó. Los demás, conmigo. 200 quedaron atrás, 400 siguieron adelante. En el sendero encontraron a un esclavo amalecita abandonado, débil y moribundo. Le dieron pan, agua y fruto seco. El hombre recuperó el aliento y cuando abrió los ojos, tembló al ver a David. «Mi amo me dejó», confesó, «porque caí enfermo durante la huida». Ellos atacaron Ziklag. David se inclinó hacia él. «¿Dónde están ahora?». El esclavo señaló hacia el sur. «Acampados junto al valle. Beben, celebran. Creen que nadie los sigue». David se incorporó, la furia contenida brillando en su mirada. A sus hombres les dijo: «Nos esperan borrachos y confiados. Hoy termina su celebración». El sol estaba por ponerse cuando divisaron el campamento enemigo. Miles de amalecitas danzaban alrededor de fogatas, riendo, bebiendo, sin imaginar que la tormenta ya los había rodeado. David levantó la mano. El silencio cayó entre los suyos. Una respiración, 2, 3. «¡A la carga!». El grito estalló como un trueno. Los 400 hombres descendieron por la colina como un río de acero. David iba al frente, su espada cortando el viento, su corazón rugiendo como un león. Los amalecitas, sorprendidos, apenas tuvieron tiempo de levantarse. La batalla se extendió por la noche entera. Gritos, acero, polvo, tormenta. David luchaba con una fuerza que no provenía de su brazo, sino de su fe. Cada enemigo que caía era un paso más hacia lo que amaba, y cuando el alba finalmente iluminó el valle, no quedaba un solo amalecita vivo que hubiese participado en el ataque. Lo increíble ocurrió entonces. No faltaba nadie, ni una esposa, ni un niño, ni un anciano. Todos estaban vivos. David corrió hacia sus esposas, las abrazó con lágrimas en los ojos, y alrededor de él sus hombres hacían lo mismo con sus familias recuperadas. Habían perdido una ciudad, pero habían recuperado su corazón. Mientras David celebraba la recuperación de su pueblo,
Lejos de allí el destino de Israel se preparaba para desatar su golpe final. En el monte Gilboa, el ejército de Saúl se enfrentaba a los filisteos, y sin la mano de Dios sobre el rey, el cielo amaneció gris, como si incluso las nubes guardaran luto anticipado. Las tropas de Israel estaban temblorosas, y Saúl, aunque llevaba armadura, parecía más frágil que nunca. A su lado estaban sus hijos, Jonatán, noble y fiel, Abinadab y Malquisúa, valientes hasta el final. Pero la batalla fue brutal. Los filisteos avanzaron como un torrente oscuro, rompiendo las líneas de Israel una tras otra. Las lanzas cayeron como lluvia, los escudos chocaron, y los gritos llenaron el monte. Saúl luchaba, sí, pero no con la fuerza de antes. Desde Endor, las palabras de Samuel ardían en su mente como brasas. Mañana, tú y tus hijos estaréis conmigo. Y así ocurrió. Uno a uno, los hijos del rey cayeron. Cuando Saúl vio el cuerpo de Jonatán desplomarse en la hierba ensangrentada, algo dentro de él murió también. Una flecha enemiga lo alcanzó, luego otra, y otra más. Herido de muerte, Saúl se apoyó en su lanza. El viento soplaba alrededor de él, arrastrando el polvo y el eco lejano de un pasado glorioso. Escudero, susurró, acaba conmigo, no permitas que los filisteos me torturen. Pero el joven, temblando de miedo, no se atrevió. Entonces Saúl tomó la decisión final, se inclinó sobre su propia espada y cayó. El rey de Israel, el elegido que se había desviado, murió solo sobre el monte Gilboa. Cuando los filisteos encontraron su cuerpo, cortaron su cabeza, colgaron sus armas y enviaron la noticia por todas sus ciudades. Israel había caído. El trono estaba vacío. Mientras tanto, David aún no sabía nada. Estaba repartiendo el botín entre sus hombres, enviando regalos a los pueblos amigos, celebrando que ninguna vida se había perdido. Pero su alegría estaba por romperse, porque a lo lejos un mensajero corría, cansado, cubierto de polvo, con la ropa desgarrada en señal de duelo. Traía las noticias que cambiarían para siempre la historia del reino y la vida de David. El mensajero cayó de rodillas ante David. Su respiración era un jadeo roto, su rostro gris por el polvo y por la pena. «Mi señor», dijo con voz temblorosa, «Israel ha sido derrotado en Gilboa. Saúl y Jonatán, los hijos del rey, están muertos». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de David. Por un instante, el mundo se quedó inmóvil. Ni sus hombres, ni el viento, ni las llamas de las hogueras se atrevieron a moverse. David cerró los ojos, y de pronto un rugido de dolor se desgarró de su pecho, rasgó sus vestiduras, cayó al suelo y lloró. Lloró por Jonatán, su hermano de alma, aquel cuya amistad era más dulce que el vino y más fuerte que cualquier pacto. Lloró por Saúl, el rey que lo había amado y odiado, el hombre al que había servido fielmente, aun cuando su mano se alzó para matarlo. Sus hombres lo siguieron en el duelo. Esa noche, el campamento entero lloró. Lloró por un rey caído, por un príncipe noble, por un país roto. Al día siguiente, David compuso un canto, El Arco. Una elegía tan hermosa y desgarradora que aún hoy, siglos después, el eco de sus palabras sigue vivo. Cómo han caído los valientes. Jonatán, en tus alturas fue proferido. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. Muy dulce fuiste para mí. Cómo han caído los valientes, y perecieron las armas de guerra. David guardó silencio largo rato después. Aún no sabía qué le deparaba el mañana, solo sabía una cosa. Israel necesitaba un rey, un líder o alguien que reconstruyera lo que la guerra había roto. Y fue entonces cuando los ancianos de Judá llegaron a él, se arrodillaron y dijeron, David, hijo de Isaí, tú eres el que nos ha guiado en la guerra, tú eres el que el Señor escogió. Sé tú nuestro rey. David alzó la vista. El peso de la corona invisible cayó sobre sus hombros, pero no lo aplastó. Lo sostuvo la fe, el fuego, el camino recorrido, la misericordia mostrada, las batallas ganadas y perdidas. Así, en Hebrón lo ungieron rey, el pastor de Belén, el vencedor del gigante, el fugitivo, el guerrero, el cantor, el hombre conforme al corazón de Dios. David se puso de pie ante su pueblo, y el valle, que una vez fue testigo de un muchacho enfrentándose a un gigante, ahora era testigo del nacimiento de un rey. Si esta historia te emocionó, no te pierdas lo que viene. La aventura de David no termina aquí. Lo que acabas de ver es solo el inicio de una saga épica llena de batallas, traiciones, milagros y destino. Muy pronto subiré la continuación en este mismo canal.
una segunda parte aún más intensa, donde el pastor convertido en rey enfrentará desafíos que harán temblar a naciones enteras. Así que suscríbete, activa la campanita y déjame tu comentario si quieres seguir viendo esta serie completa. No te vayas, lo mejor está por venir.